están muy lindos. Yo tengo un 90% de asertividad, yo arriesgo un 5%. Pero es que no es lo mismo si sale positivo o si sale negativo. Él te va a dar 10.000. O sea, literalmente te está pidiendo, la empresa de fondos te está pidiendo que le hagas un 100% al capital que te voy a prestar para ver si tú eres lo suficientemente bueno. Puede que llegue el momento en que sean 10 stop loss seguidos. Claro. Entonces hay que tener eso también en cuenta, los números del backtesting que te arrojan tus datos. Es que yo creo que al final de cuentas es la mentalidad, porque tú te puedes graduar de contador, yo puedo ser un contador y él puede ser otro contador, pero dependiendo de la mentalidad de cada uno, quizás uno es un contador exitoso, el otro Totalmente. le hace las cosas a la familia y el otro está trabajando de otra cosa. Muchas personas se sienten muy emocionales con los stop loss. El stop loss es simplemente un aprendizaje de que eso no lo tienes que hacer. Hay algo que hiciste mal, de lo que tienes que darte cuenta, evalúa qué fue lo que hiciste mal y empieza a volver a tomar datos. Bienvenidos todos, chicos, a esta sección de Mindset al Descubierto. Tenemos como invitado a Jeff y pues siempre que nos acompaña aquí Jan. ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo estás, Jeff? Bien, excelente. Yo creo que el tema de hoy es un tema muy, pero muy importante porque vamos a estar hablando sobre el riesgo de las empresas de fondeos y el drawdown. Muchas personas no saben qué es el drawdown. Y pues traímos a Jeff, ya que nosotros manejamos diferentes riesgos y eso también quiero que lo entiendan. O sea, no es porque yo te diga que tengas que hacer un riesgo, tú tienes que hacerlo igual. Cada uno se siente cómodo con el riesgo que va a aplicar en su trading. Entonces, por eso hay que ver diferentes puntos de vista y por eso pues trajimos a Jeff el día de hoy. Sí, total, es muy importante y controversial también, porque hay algunas personas que dicen, vamos con estos riesgos, hay otros que sí son más agresivos o más conservadores, también depende de la personalidad del trader. Bueno, es un tema que abarca 3 puntos. Pero entonces, pues, ¿qué es lo ideal? Arriesgar poco, arriesgar mucho, arriesgar medio, porque ahí es donde viene quizás la primera pregunta. Si quizás arriesgo mucho, hay más probabilidades de que pierda la cuenta más rápido. Entonces no va a ser quizás sostenible a largo tiempo. Yo tengo una cuenta de fondeo o pase una primera fase o una cuenta real. Porque si quizás soy una persona muy agresiva, así como gano y paso la prueba fácil y retiro, también la puedo perder. Entonces obviamente voy a estar en esa quizás, en ese ciclo de pasa cuenta, retiro, pierdo, paso cuenta, retiro, pierdo. Entonces, Sí, total. Ahí hay algo muy importante para uno saber y o determinar cuánto porcentaje o si voy suave o si voy muy fuerte, pues para un riesgo respectivamente, es los datos de tu estrategia. Porque, como le digo a muchos estudiantes, ¿cómo vas a operar al 0.5% si tu estrategia es del 90%? de asertividad, Sí, o sea, del estás win hablando rate. desde el win rate. Del win rate, que el win rate es del 90-80%, entonces vas a operar el 0.5 y cuando pierdes, reduce el riesgo a 0.3 y entonces ahí vas reduciendo si vas perdiendo. Entonces como que no tiene mucho sentido. Antes hay que explotar ese win rate y al menos en mi caso, que yo tenía ese win rate de más o menos 70% porque el ratio era de 1 a 1, entonces yo iba a 4.5% por operación, porque yo sabía que las probabilidades de pasar, o al menos de que ese trade iba a ser ganador, iba a ser mayor. Entonces, al menos con mis números, podía determinar que con mi win rate podía ir al 1 a 1 con 4.5% de riesgo. Entonces ya las personas ahí dicen como que, uy, ya se están enloqueciendo. Claro, pero entonces, bien si te sale positivo, pero si te sale negativo, ¿cómo te afecta la mentalidad si ya comenzaste con 4.5 Pero negativo? antes de continuar con eso, sería bueno como de pronto explicar un poquito lo que es el win rate y lo que es el riesgo, ¿sí? Bien, Porque de pronto perfecto. muchas personas no entienden. El riesgo, cuando él habla del 1 a 1, básicamente se trata de que estás arriesgando, llamémoslo, un porcentaje de riesgo, supongamos que sea 1, para ganar 1, ¿sí? Y el win rate se refiere al porcentaje de aciertos que tienes de ese riesgo, a más riesgo, o sea, a más cantidad de ganancia, De ratio que busques. de ratio que busques, menor es el win rate, ¿sí? Porque también es importante algo. Porque tenemos el win rate, el riesgo, el ratio riesgo-beneficio, pero también va a depender la cantidad de pips. ¿Sí? Porque eso también influye muchísimo. Total. Porque yo puedo tener un ratio riesgo-beneficio 1 a 1, pero si yo busco 3 pips, obviamente se va a cumplir muy fácil. Y si yo busco un ratio 1 a 10, pero igual busco 10 pips en ese 1 a 10, 2 pips o no sé, mejor dicho. Sí, 20 ganancias y 2 de stop loss. Algo así. No, pero entonces sería 1 a 5, porque 2 por 5, 10 serían 5%. Ok. Buscando 10 pips.
Entonces, ya ahí tú estás entendiendo que es importante que sepas el win rate, el ratio riesgo-beneficio, pero en cuánta cantidad de pips lo estás buscando. Por eso es importante el backtesting, para saber cuánto es el promedio de los pips de stop loss que tiene tu estrategia, o cuánto es el máximo que te puede permitir, o el mínimo. Porque si ya es muy poco, ya lo que son las comisiones y el spread va a afectar mucho el resultado, porque entre menor el stop loss, te va a afectar mucho más. Pero entonces, ahora, Ahorita he dicho algo muy interesante. lo que decíamos, cómo si estás cargando un 4.5 y el trade sale negativo, te afecta mentalmente. A eso es lo que yo voy, porque es que, ¿qué pasa? Está muy lindo, yo tengo un 90% de asertividad, yo arriesgo un 5%, pero es que no es lo mismo si sale positivo o si sale negativo, porque no es lo mismo estar 5% adelante a 5% atrás, porque ya ahí automáticamente tienes que hacer un cambio de la gestión de riesgo. Tú no puedes volver a arriesgar un otro 4.5, porque dos trades negativos. No, ese es el punto. Si ya empezaste agresivo, hay que terminar agresivo, así sea terminando de quemar la cuenta. Hay 3 oportunidades, 4.5 inicial, 4.5, ahí tenés un 9. Y ya, la última oportunidad, que es ese 0.7, ahí como por el spread de la comisión, por ciento que te queda, ya es algo o nada. Fíjate que ahí le estás metiendo presión a tu mente innecesariamente. Yo creo que eso es un tema como también de Por discusión, eso, porque por eso es te un digo. tema de que a él le gusta. A él le gusta el riesgo. manejarlo así, Ujú. pero entonces, obviamente, como te digo, va a depender, no todos los trades son iguales, ustedes tienen que entender que ustedes tienen que buscar lo que a ustedes les haga fácil, lo que les haga Incluso sentir entendiendo bien. que los tres venimos en la misma cadena, los tres Exactamente. somos docentes. Pero cada quien opera de una forma diferente. Total. ¿Sí? A él le gusta arriesgar más, yo quizás soy más conservador y él, pues, su estilo de trading es más suave. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando hago trading, busco es tranquilidad. O sea, si yo comienzo con 4.5 y sale en negativo, pues ya ahí yo me estoy presionando a que el próximo trade que haga tiene que ser perfecto para poder arriesgar otro 4.5 para poder recuperar eso. Entonces, al final de cuentas, o sea, no quiere decir que esté mal, sino que cómo se mantiene a largo plazo. O sea, cómo haces tú para estar tranquilo mentalmente. Bueno, O sea, eso puede ser un tips que la gente Total. entienda, porque hay muchas personas que sí que arriesgan mucho. Pero la cosa es cómo puedes estar tú tranquilamente, ¿sí? Hablamos de la parte mental, obviamente, si tú tienes las estadísticas, pues ya sabes lo que quizás va a ser el precio, ya sabes lo que haces, pero en la parte mental, ¿cómo haces para sentirte tranquilo? creo que la única forma, o al menos la que yo aplico, es si puedo permitirme comprar otro examen sin ningún problema y que yo diga que no me va a afectar mucho la economía, entonces no habría ningún problema. Pero si es como el examen por el que yo ahorré un par de meses como para poder comprarlo el de 100K, 200K, ya ahí sí no iría tan agresivo, ahí sí ya iría más conservador. Tal vez 1%, 2 máximo, y eso que si se presenta como el setup perfecto. O sea que tú solamente aplicas eso es para el challenge. O sea, cuando tú tienes la real, ya tú gestionas de una forma diferente. No, total, solamente para challenge y si me puedo permitir perderlo y comprar otro sin ningún problema, como los de 5, 10K, tal vez 25, hasta 25K. Que no los pierda y bueno, voy a comprar el otro con el descuento que me dan de este que perdí. Y que uno a la larga lo va a pasar. Pero si ya uno lo pasa, como en mi caso, que yo lo paso el examen, ya ahí sí no voy al 4.5%. Ahí ya sí solamente voy 0.5, 1% si es que todas las confirmaciones correctas. O sea, tú solamente lo utilizas para acelerar el proceso del paso del challenge. Correcto, solamente para el challenge. Ok. O sea, ya en la real sí gestionas con el 0.50 el Sí, 1%. En la real sí es conservador. Conservador a tener ese capital lo más. A ver, a conservar más ese capital. Ok, perfecto, bien. Porque fíjate, la otra vez en el podcast anterior que hablamos de la empresa fondeo, hablamos sobre que el porcentaje que nosotros deberíamos arriesgar realmente sería no el porcentaje que es la cuenta, sino lo que te permiten perder máximo, ¿cierto? Muchas personas me escribieron en los comentarios que entonces así se te va a demorar mucho para pasar el challenge. ¿Por qué? Porque estás arriesgando el 1%, hagamos que la cuenta de 100.000, sería 10.000 lo máximo que puedes perder, entonces estás agregando el 1% de 10.000, entonces imagínate, te va a costar hacer un 100% o un 80%. Pero entonces, creo que dijimos parte de eso ese día, que la forma que ustedes tienen que hacer es quizás no agregar el 1% de 10.000, pero puedes agregar el 2, el 3 o incluso hasta el 4%, que sería un 0.40 de 100.000, y con estrategias que tengan ratios más altos, sí, ratios más altos, pero con stop loss más cortos, para que el take profit sea más rápido de alcanzar, vas a poder estar gestionando mejor, teniendo profit y pasando mucho más rápido. ¿Sí? Sí, que esa es la cosa. O sea, a veces no necesariamente es la cantidad
qué arriesgas, sino cuánto buscas, cuánto Justo, eso ganas. es importantísimo. Ujú. Entonces eso puede como variar la cosa. O sea, no hace falta que arriesgue de pronto el 4,5, sino que arriesgue el 1 buscando 4 y básicamente sacas un 4%. O sea, si quieres arriesgar el 1%. Pero creo que es eso. Lo que queremos como también entender es que cada persona tiene su forma de manejar el riesgo y eso depende de la personalidad, eso depende de la mentalidad, como dices tú, cómo manejas las pérdidas, porque tú tienes que tener o sea, tú tienes que saber cómo manejar las emociones sin duda en el trading. O sea, tú no puedes estar aquí actuando emocionalmente porque vas a perder todo. O sea, Así no. si pierdes un trade vas a querer entonces recuperar el trade y no vas a tener como la conciencia de lo que está manejando. Por ejemplo, yo en mi caso, yo cuando opero con porcentajes de lo que yo tengo, ¿sabes? Yo de pronto trabajo con el 3%, 4% de mi cuenta, independientemente si crezca o baja, siempre es el mismo porcentaje. Entonces, yo me quedo con eso, pues, ¿sabes? Y me siento cómodo. A diferencia de pronto, busco un poquito más de ratio riesgo, de pronto de 1 a 1, sino con 1 a 2, 1 a 3. Y mis entradas son muy específicas. O sea, de pronto yo no opero todos los días, sino en el momento que se me va muy bonito el trade, meto la entrada. Entonces, como que cada quien ya va manejando su estilo de trade. Eso, lo que hemos dicho es hacer ese tipo de gestión, pero con el sistema, ya con una estrategia, porque si vamos a hacer eso así, a la loca, sin estrategia, sin sistema, pues ahí sí ya no tendría sentido. Claro, o sea, que sepa lo que estás haciendo. Claro. Porque si te pones a regalar un 4% y estás entrando de una forma, de otra forma, tienes Sí. 4, 5, 6 procesos de entrada graves. O sea, No, tú tienes que tener un plan, un tú tienes que tener proceso de datos, entrada. como dices tú, tienes que tener confianza en datos también. O sea, yo creo que es como dicen, tú tienes que tener como 10.000 horas de algo que hayas hecho durante mucho tiempo para tener la experiencia. Igual pasa en el trading, tú tienes que tener mucho backtesting. Muchos alumnos me preguntan como si uno hace backtesting. Yo hago backtesting todos los días, o sea, por lo menos Hacemos 1 hora y media todos los live días. dentist también. Live testing sin duda, porque de pronto no opero todos los días, pero eso es mi pan de cada día. O sea, si yo voy a ser bueno en lo que hago, tengo que todos los días estar ahí entrenándome. Para ver incluso cuáles son las entradas que más me sirven a mí, cuál me siento más cómodo, y eso es después de muchos datos. O sea, ahí es donde está la clave. Y cuéntame algo, o sea, ¿qué piensan ustedes sobre? Porque ahora existen 3 modelos de capital que tú puedes tener. El primero es tu capital propio, que es que yo tengo $1,000 y opero en base a mis $1,000, que es lo máximo del 100% son mis $1,000. Existe la empresa de fondeo que tú pagas quizás esos $1,000 para que te den una cuenta de 100,000 y máximo puedes perder 10,000. Entonces tienes una cuenta de 100,000, pero apalancada o limitada a 10,000 máxima pérdida. Y también tienes esa que tú, porque hay brokers que son brokers apalancados, que tú depositas 1,000 y te dan, o sea, te puedes apalancar hasta 10,000. O sea, es como que si tuvieras 10,000, pero solo máximo puedes perder los mismos 1,000, ¿sí? Entonces existen esas 3 formas. O sea, ¿cómo ven ese tipo de apalancamiento? ¿Qué piensan sobre eso? Yo siento que las 3 formas son como que muy parecidas, ¿no? Por lo menos hay brokers que te dan el por 10, ¿sabes? O sea que Sí. básicamente si yo tengo 1,000, es como si un broker me prestara los 10,000, por así decirlo. Pero igual, pues, si tú pierdes el 10%, que son los mismos 1,000, ya. Yo siento que es la misma que incluso que la otra, que también que tú le das 1,000 al broker y él te da como los 10,000. Básicamente es lo mismo si buscas un broker que te dé ese por 10. Y con respecto a la prueba de 100,000 y te dan 10,000, creo que incluso es lo mismo. Porque Pero entonces básicamente, ahora, la cosa es la parte mental. total, Porque eso es lo que va a cambiar todo. sí. Si tú tienes la capacidad de gestionar tus $1,000 arriesgando el 10%, ¿sí? Porque si te la apalancan a 10, estás arriesgando el 10% por cada operación, pues es que qué tan tranquilo te sientes tú haciendo eso, Total. ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchas personas no entienden cómo se gestiona una empresa de fondeo y obviamente arriesgamos el 1% de 100,000, pero es que, y esto es lo que la gente no entiende, arriesgamos el 1% de 100,000, ¿sí? Lo voy a volver a explicar porque me preguntaron y la gente le escribe en Instagram y no saben cómo es eso. Tú compras una cuenta de $500, bien, te van a dar $100,000, ¿sí? Para que tú la operes. Si pasas el challenge. Sí, tienes que hacer un porcentaje de 8 o 10% dependiendo la cuenta, ¿sí? Tienes que hacer 8,000 o $10,000. Ahora, la cuenta de 100,000 que te dan, máximo puedes perder $10,000. Entonces, quiere decir que con 10 trades del 1%, ¿sí? Si arreglas el 1%, ya tú quemaste la cuenta y perdiste el challenge. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando tú arreglas el 1% de 100,000, es el 1% de 100,000, sí, pero es que máximo puedes perder 10,000. Entonces, tú estás arriesgando el 1%, el 10% de eso máximo que puedes Es perder. que incluso interiorizarlo de esta manera es muy interesante.
tú quieres que te presten 10.000, ¿verdad? Perdón, 100.000. Perfecto. Él te va a dar 10.000. O sea, literalmente te está pidiendo, la empresa de fondeo te está pidiendo que le hagas un 100% al capital que te voy a prestar para ver si tú eres lo suficientemente bueno y te doy ese 100%, ¿me explico? Entonces, cuando las personas dicen, no, pero es que me va a demorar mucho, pero es que eso es lo que te están pidiendo, no te están pidiendo un 10%, te están pidiendo un 100% Claro, del capital te están que te pidiendo van un a dar. 10% porque se están limitando a 10.000. O sea, Exactamente. y es lo que la gente no entiende, porque la gente dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo así que me están dando 10.000? Claro, si tú vas a comprar una cuenta de 100.000, tú no puedes perder los $100.000. O sea, tú no vas a poder perder ni 11.000, ni 12.000, ni 13.000, ni 15.000. No, porque máximo puedes perder 10.000. Entonces, si máximo puedes perder 10.000, tú deberías cuidar esos 10.000. ¿Y cómo hago yo para cuidar esos 10.000? Operando y sacando el porcentaje a través de esos 10.000. Exacto. Si tú te sientes como operando el 10% de 10.000, chévere. Claro, si Pero tú la idea tienes es la que estés mentalidad. claro de lo que estás haciendo. Claro, porque ¿qué pasa? 10 trades perdidos, perdiste la cuenta. Exacto. ¿Sí? O sea, perdiste el challenge. Y lo que la empresa de fondeo da, más que los 100.000, es el apalancamiento. El apalancamiento. Para- Es que es lo mismo como estamos hablando. Si tuviera una cuenta de 1.000 Ujú. y es por 10 como si tuviera Sí, 10.000. 10.000. Es lo Es mismo. como si te dan 10.000 para darte 100.000. Básicamente te están dando el apalancamiento y el margen para operar con respecto a los 10. Exacto. Lo malo es que si uno tuviera los 10 en real, los 10K en real, ese apalancamiento ya no existiría. No podríamos tal vez ingresar con el 5%, o sea, el 50% total de los 10K. Es lo que la empresa de fondo te da, ese apalancamiento de poder Exacto. arriesgar el 5% o el 10% total de la entrada. Pero si puedes, con un broker incluso lo puedes hacer. No, porque el broker posiblemente, bueno, sí lo puedes arriesgar, pero va a llegar el margin call muy rápido. Claro. Porque hay algunos brokers que son como Sí, hasta el 50 o al 60%. 50%. Ujú. Exacto. Entonces, lo que la empresa de fondo da es como Es ese un apalancamiento. básicamente. Y esa es la trampa, claro, porque yo te doy una cuenta de 100.000, pero te apalanco, Exacto. pero tu capital real son Pero son 10.000. 10. Claro. Entonces, y Entonces- eso que la gente no entiende. Entonces, eso es lo que uno puede aplicar. Pues yo podría fondearme con 500. Yo me pongo como este ejemplo, como que bueno, yo tengo que pasar el examen y es un 13%, depende, 5, 8% y 5% para la primera y segunda fase. Pero literalmente un 130%. Sí, entonces Que es lo loco, ¿no? entonces lo que yo me pongo a pensar, con esos $500, paso un examen, cuenta 1, cuenta 2, 130%, o a esos $500 los deposito en un broker y hago ese 130% para mí. Entonces, Es trabajándolo sobre como- apalancas. Claro, trabajándolo como si fuera Un eh, chale. un Literalmente. challenge, que ya estuviera fondeado con 5.000, con esos 500, que es el max drawdown de los 5.000K, de 5.000 de la empresa de fondeo. Entonces, esos son como esos dos paradigmas, como bueno, mi real trabajándola como de fondeo, apalancándome, trabajándola al 10%, esos 500, como una de 5.000, trabajándola al 1%. Entonces, son esas dos cosas. Paso el examen o tengo ese 130% de beneficio. Pero entonces ahí es donde está el engaño, porque ahí es donde la vista ve, bueno, yo tengo son 500, cuando tú arriesgas a esos 500 el 10%, ¿sí? Que son 50. $50, tú dices, claro, si se pierde ya te quedan 450 y mentalmente dices, uy, yo perdí mucho. Pero entonces cuando tú tienes 100.000, obviamente, y solo ves que estás perdiendo el 1% de 1.000, que no es el 1%, sino 10.000, pues quizás eso es lo que hace que engañe el cerebro y que la gente diga, ah, no, estoy solo perdiendo el 1%. Claro, Y no, sí. no estás perdiendo el 1%. No, y lo cómico es eso, pues que la gente dice, no, ellos solamente te piden el 13%. Pero es que no es el 13%, es el 130%. de lo que Claro, te- lo que realmente, porque es que tú deberías gestionar de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Si no quieres gestionar arriesgando el 1% de 10.000, arriesga el 2% de 10.000 o el 3 o incluso hasta el 4% Por lo que te de sientas 10.000. cómodo, porque incluso si tú eres una persona que También. puedes arriesgar el 10%, dale. Yo creo que lo importante es eso, es tener la confianza en ti para decir, bueno, ya a partir de ahora voy a hacer esto, pero es que no estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo, Claro. o lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que Pero hacer. entonces sí es importante que evalúes. Exacto. Si has tradeado siempre así, has tenido cuentas reales Exacto. y con el tiempo las has perdido, no las sabes mantener a ese porcentaje, entonces quiere decir que tienes que bajar el porcentaje. Total. Hay Sí algo o que te sí. está afectando. O de pronto en la parte técnica, o de pronto en la parte mental que no te sientes preparado para perder esa cantidad. Entonces, donde nosotros decimos, tienes que aprender a gestionar. Lo importante es que sepas el capital que realmente tienes. No se trata aquí de que sea bueno o no sea bueno operarla con 10%, no. Sino que tú estés claro de que si vas a hacer la prueba de 100K, son 10K que tienes realmente. 10.000. Tú decides cómo operarlo. Y revisar los números, porque de pronto la estrategia se puede presentar que se dio 10 veces consecutivas que iban a tocar stop loss.
Porque tienes, no sé, Exacto. un, Sí, 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 sí. un ratio 1-5, 1-6, pero un win rate un 30%. Entonces puede que llegue el momento en que sean 10 stop loss seguidos. Claro. Entonces hay que tener eso también en cuenta, los números del backtesting que te arrojan tus datos. Y entonces ahora, porque ya sabemos lo que es una cuenta, la cuenta apalancada, la cuenta de fondeo, la cuenta real, pues ¿cómo podemos ver lo del drawdown? Porque muchas personas no entienden ni siquiera qué es el drawdown. Bueno, el drawdown lo podemos ver, bueno, hay varios drawdown. El que es dinámico, que es básicamente basado en la equidad, y el que es ya Estático. estático, el balance, que es el que tendríamos que tener en todos los exámenes, cuentas en general. Porque hay como una cierta trampa, entre comillas, porque cuando es drawdown dinámico, comúnmente son primeras, pues solo una fase, que te dicen que es el 8% y ya tienes tu cuenta live. Pero cuando pasas ese 8%, te exigen un 5% como de colchón, como 5 o 6% de colchón, más o menos. O sea que básicamente tienes que hacer ese mismo 13% inicial, más o menos como 13-14%, para poder empezar a retirar. Y la cosa es que si retiras ese colchón, básicamente es como si ya estuvieras en drawdown. Entonces, Claro. si retiras 5%, básicamente te dan el 8%, pasaste la prueba. Hiciste 6%. O sea que tú ya dices como que voy a retirar, pero no puedes retirar de ese 6% porque necesitas un colchón y a partir de ese colchón ya puedes empezar a operar. Porque si retiras el colchón, ese colchón se te va para el drawdown, básicamente. O sea que ya si retiras, es como... Si retiras todo el drawdown total, es como si ya hubieras perdido la cuenta, básicamente. Claro, sí, eso es como lo que tenían las cuentas fondeo anterior, que si tú ibas 5% positivo y el 13 regresaba a 5% no negativo, sino que regresaba a Break-even. break-even, pues con ese retroceso al 5%, Eso también. Te ya quitas la automáticamente quitas la cuenta porque hizo el retroceso al 5%, entonces no tiene sentido. Yo siento que eso es como no querer, o sea, literalmente no Trampa. querer, sí, no querer prestar dinero a nadie, o sea, simplemente vivir de las, ¿qué? De los charlas. Pero entonces, ¿cuál es o sea, qué es el drawdown? Porque todavía no sabemos qué es el drawdown. ¿Qué es el drawdown? A ver, el drawdown científicamente es... No, el drawdown básicamente es ese retroceso que te permite la cuenta que pueda bajar el precio. O sea, a ver, me explico un O poquito sea, mejor. lo máximo que Vamos a puedas hablarlo de soportar número. de pérdida. Exacto, vamos a hablar de número. Las cuentas de fondeo normalmente te permiten un drawdown del 5% en un Diario. día. Diario, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo $100,000, estoy operando $100,000, y yo meto una operación de 4,5, si él llega a bajar ese 4,5, no pierde la cuenta porque no fue la cantidad máxima que me permite perder al día. Ahora, si yo hubiese perdido no 4,5, sino el 5%, en ese momento el precio me quitan la cuenta, ¿sí? De pronto de una manera gráfica como que se puede entender Igual, mejor. sin importar que luego el 5 suba y se vaya al TP, es independiente. Sí. Si ya Sí, tocó ya el llegó el 5%, Listo. ya O por está. ejemplo, si en el caso de las noticias, muchas personas como que ponen operaciones en las noticias. Las noticias normalmente lo que hacen es que corre el stop loss. Entonces, si tú decidiste perder 4,5 y la noticia se disparó en contra de tu operación, te va a quitar más te del explotó ahí, 4,5. perdiste el 2, el 13%. Entonces te puedes perder hasta 3 veces más de lo que tú colocaste en la No, y a operación. veces solo con 1% cuando uno ingresa, Por eso a veces, Sí. a veces te quita como 3 veces más de lo que tú estabas dispuesto a perder. dispuesto, sí. Entonces es importante evaluar el drawdown, siempre lo máximo que estás dispuesto a perder en el día. ¿Bien? Es importante que también que evalúen el tipo de apalancamiento que vas a poder optar en la empresa, o sea, ya sea de fondeo, que entiendas realmente lo que estás dispuesto a perder, el capital que es lo máximo que estás dispuesto a perder, para que aprendas a gestionar a través de eso y que bueno, que empieces a gestionar de la forma que a ti más se te haga cómoda y que mentalmente te sientas tranquilo. Lo importante acá es que te sientas tranquilo, así arriesgues el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 20%, que te sientas tranquilo y no solo eso, que puedas mantener a largo plazo, porque si no lo puedes mantener a largo plazo, pues no arriesgues eso. Tienes que empezar a disminuir ese capital. No, tranquilo no vas a estar. Si no te puedes mantener a largo plazo, no vas a estar Claro. tranquilo. Todo va a Sí ser es. una apuesta constantemente. Otro tip sería como... Tienes que tener muchos datos, tú tienes que tener muchas horas de vuelo. O sea, tanto live testing como back testing, porque es que los datos son los que te van a dar la seguridad de que tu estrategia funciona. Entonces, si tienes una estrategia ahorita, que ya tienes, no sé, que aprendiste, backtestea mucho esa estrategia. Puedes pagar una suite de TradingView, de cualquier cosa, por cualquier plataforma que te permita ver hacia atrás y backtestea mucho. Y que también no te quedes como... Muchas personas
se sienten muy emocionales con los stop loss. El stop loss es simplemente un aprendizaje de que eso no lo tienes que hacer. Hay algo que hiciste mal, de lo que tienes que darte cuenta, evalúa qué fue lo que hiciste mal y empieza a volver a tomar datos, tomar datos, tomar datos. Eso es lo que te da la confianza y a partir de ahí es que vas a poder pasar un challenge o manejar un capital. Sí, y no muchas veces pues que no lo haya hecho mal, tal vez son los números. Tu estrategia Total. tienes 50% de win rate, pues vas a tener algunos stop loss y va a ser normal. Entonces, muy importante respecto a los datos, ya cuando tengas el sistema bien definido, ahí sí, comprar el examen, porque muchas veces no se tiene ni un sistema y ya, voy a comprar y el más caro, voy a comprar el examen más costoso. Exactamente. Entonces, y sin un sistema y adicional, mala gestión de riesgo. Entonces empiezan con cierto ratio y beneficio e inician con cierto riesgo. Y ya luego cuando en la mitad del challenge lo cambian, no, voy a hacer con esa estrategia y voy a cambiar el riesgo. Claro. Entonces, si va a ingresar ya es con un sistema claro, definido y adicional, si se inició de forma conservadora, terminar de forma conservadora, no ir bajando el riesgo porque ya perdí una. Entonces, perdiste la primera y la siguiente se gana y en la siguiente fue que reviste el riesgo. Entonces estás ahí como arruinando los números porque ya podría estar break-even y ya estás negativo, no sé, 0.5, Claro. cosa que ya podría estar break-even o positivo. Entonces, si ya se inicia conservador, terminar conservador. Ok, pero entonces ¿hasta qué punto? Porque sí, es bueno mantener el mismo riesgo, pero ¿hasta qué punto? Porque si tú estás en un cierto capital en drawdown, tú tienes que empezar a proteger el capital y quizás disminuir el riesgo. Entonces eso también son cosas que tienes que evaluar. Totalmente, totalmente. Porque Yo es que creo no puedes manejar el 1% hasta el final, No. porque si no, va a ser mucho más rápido de que pierdas. Puedes. O sea, tienes que aprender a gestionar, Claro. aprender a tener plan de acción. O sea, ¿qué Sí. hago si ya llego hasta un porcentaje de riesgo? ¿Qué hago Yo si ya llego siento a que ahí otro está la porcentaje de clave, riesgo? no improvisar. Tú no puedes improvisar en el trading. No es que, bueno, pasó esto y ahora, bueno, voy a calculando las cosas en el momento. No, si tú tienes un plan de pronto el 1% siempre, pues está chévere, ese es tu plan, el 1% y te quedas con el 1%. Pero que sea parte de tu plan. Sí, correcto. Yo creo que no existe como eso, en este caso, es cada quien como quiera manejar la gestión de riesgo. Es Y como- que eso también es personal, ¿no? Sí, Porque, exacto, o eso sea, iba a decir, es un tema de cada quien, de su personalidad, de cómo controlar las emociones, de su plan, de lo que haya backtesteado, o sea, es un mundo bastante amplio, que incluso, no sé si van a decir algo, pero que es interesante dar clases de trading porque efectivamente tú enseñas conceptos, enseñas cosas que son muy técnicas, pero hay una parte emocional que uno como que intenta dar herramientas, pero es que todo depende de la persona y de su backtesteo, ¿sabes? De cuánto estudio ha tenido, de cómo ha hecho su gestión, de cómo le ha funcionado a nivel emocional, o sea, eso ya es un mundo que uno como que da esas herramientas, pero ya cada alumno decide. que yo creo que al final de cuentas es la mentalidad, porque tú te puedes graduar de contador, yo puedo ser un contador y él puede ser otro contador, pero dependiendo de la mentalidad de cada uno, quizás uno es un contador exitoso, el otro Totalmente. le hace las cosas a la familia y el otro está trabajando de otra cosa. O sea, Exacto, los sí. tres graduados, pero cada uno triunfó de forma diferente. Tal O cual. sea, al final de cuentas es la mentalidad que tenga, Tal ¿no? cual. Y hay algo importante que hablamos al principio, o pues no me acuerdo si hablamos, pero dice sobre que cuando tú tienes el primer stop loss, o quizás tú tienes una estrategia y tienes un segundo stop loss, y en la semana un tercer stop y un cuarto stop loss, entonces tú te empiezas a cuestionar, ¿será que funciona la estrategia? ¿Por qué tantos stop loss tan seguidos? Entonces yo creo que ahí es donde está el éxito de esto. O sea, si tú ya tienes un sistema, pues no lo cambies. Por más que tengas 3, 4 stop loss, tienes que continuar con esos stop loss, continuar con tu estrategia, porque al final de cuentas, si matemáticamente te dio los números, tú tienes que seguir con eso. Entonces eso es importante también, porque las personas tienen el primer stop loss y ya quieren, que es lo que tú decías anteriormente. Siento que me falta algo, no consigo eso que me falta porque tengo stop loss, porque sigo, o sea, ya piensan como que, ¿será que estoy perdiendo el conocimiento? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Entonces tienes que confiar Sí. en el sistema hasta el final. Yo siento que ahí es que no se han permitido estudiar lo suficiente, sino quieren hacerlo en la marcha. Yo no sé si hay un tema como con el latino de que uno no lee las instrucciones de las cosas, uno simplemente compra un aparato y uno quiere descubrir cómo se utiliza, Cómo se utiliza, o exacto. cómo se arma, o cómo se utiliza el equipo de lo que sea que hayas comprado. Y creo que ahí está muchos de los problemas, pues, de que tú tienes que primero educarte, tienes que trabajar esa educación, o sea, tienes que tener un doctor cuando se gradúa, pues simplemente no va y opera, ¿no? O sea, tiene que tener
muchas operaciones, incluso pues hasta a veces lo hacen como con el tema de las emergencias gratuitas, pero bueno, de alguna manera tienen que aprender, ¿no? Entonces, así mismo funciona el trading, tú tienes que permitirte estudiar y estudiar mucho. Entonces, tú tienes que backtestear todos los días. Yo siento que eso es como un deportista incluso. Un deportista de béisbol nunca deja de hacer nunca deja de hacer swing hasta que imagino que ya lleva como 20, 30 años y casi que se está retirando. Pero todo el tiempo tienes que estar entrenando, todo el tiempo tienes que estar viendo gráficas y eso, y puliendo la estrategia. O sea, cuando el precio te haga un stop loss, no es cambiar la estrategia de una, es simplemente es ver por qué hizo el stop loss, qué no estaba viendo y que tengo que estar más pendiente, punto, ya. Sí, como decías, que tenía que ser recurrente ese backtesting, estar ahí siempre practicando, que al final entres al gráfico y ya, sabes si hoy se opera o hoy no se opera, Exacto. o si tengo que esperar algo como, bueno, en ese momento no está alineado mis confluencias, más tarde lo reviso, porque si entra uno al gráfico y como que, ay, ¿será que-" Nervioso, cuando Sí, tú estás como que- nervioso, como de que sí, ¿será que se va? ¿Será que no se va? ¿Será que estoy en el punto o no estoy en el punto? ¿Qué iba a pasar? Sí, como que Cuando entras a predice. adivinar. Sí, Adivinar. eso, como adivinar o predecir. Entonces, más que adivinar o predecir, es como reaccionar a lo que está pasando Eso. en el momento. Entonces, y muchas veces cuando se ingresa así es porque no se tiene un sistema claro y definido. Total. Porque cuando uno tiene un sistema, entra el gráfico, uno ya sabe como que hoy está bueno. Como hoy dices está tú, ¿se opera o no se opera? bien. Ujú. Así es, excelente. Bueno, no sé si tengan algo más que agregar. Pues yo creo que han aprendido bastante sobre la gestión de riesgos, sobre quizás un poco sobre el drawdown, sobre las cuentas apalancadas, sobre el apalancamiento realmente en las empresas de fondeo, que es lo que te hacen quizás mentir, ¿sí? Porque es que eso es lo que la gente no entiende. No sé si quieren agregar algo más. No, que sigan escribiendo en los comentarios, que eso nos da bastante feedback para saber qué necesitan saber y qué se puede hablar. Y que nada, espero que se hayan llevado mucho valor. De verdad que estos espacios lo hacemos por eso, porque sabemos que detrás de esta cámara hay personas que quieren saber esta información, que necesitan aprender de personas que ya han pasado el proceso para saber cuál es el siguiente paso. Correcto, sí. Adicional, sabe respecto al apalancamiento, al margen, porque a veces cuando se crea una cuenta en un broker real, primero no saben qué broker, como que bueno, qué broker recomiendas. Ya cuando está en el broker, no sabe qué tipo de cuenta. Bueno, MetaTrader 4 o 5. Y cuando ya descubrieron su MetaTrader, ya no saben, O bueno, quizás otra plataforma que tenga broker, porque tal ahorita hay vez. muchísimas. CTrader, MatchTrader. DXTrader, NinjaTrader, MatchTrader, XStation, muchas plataformas. Sí. Y ya cuando descubren la plataforma ya no saben entonces, el apalancamiento. Hay varios apalancamientos, que 1 a 10, 1 a 30, 1 a 100, 1 a 300, 1 a 500. Entonces como que, bueno, ¿y esto qué es? Entonces como que hay que informarse antes de, porque Educarse. sí, correcto, El educarse. spread, de lo del drawdown, o sea, Correcto, hay muchas sí. cosas que... Si es una Yo, cuenta yo siento que comisión. es un tema de si estás comenzando de cero o estás entendiendo todo este tema, es ir descubriendo conceptos, ¿sabes? Esto va a ser el día a día. Y si ya sabes los conceptos y todo, bueno, es ponerte a prueba todos los días. Y si aún se desconoce eso, todavía no depositar, porque todavía falta un aprendizaje. Total. Eso es muy importante antes de realizar esos depósitos. Porque de pronto escoges un apalancamiento 1 a 10 y quieres tal vez meterle en un par de pips media cuenta y como que bueno, porque no me deja, hizo no te deja ingresar. Ya entiendes, sí, claro. O tienes un apalancamiento 1 a 100 y quieres ingresar, no sé, a veces tu estrategia se da varias veces en el día y justo coincidió con 2 entradas o 3 entradas y solo te deja entrar una porque ya todo el margen se lo consumió la primera. Entonces, como bueno, ¿y qué pasa aquí? Tenés que escoger la de 1.300 o 1.500. Pero si escoges la de 1.300 o la de 1.500, va a tener más comisión que la de 1 a 100. O si escoges la que tiene menos comisión, va a tener un spread más alto. Entonces, son como muchos detalles que pueden marcar la diferencia con respecto a la estrategia que se maneja. Así es. Bueno, Excelente. creo que han aprendido muchísimo y se llevaron muchísimo valor. Gracias por estar acá y ver todo el capítulo completo. Déjenos en los comentarios qué más temas quiere que sigamos hablando, conceptos que quieran aprender. Nosotros vamos a estar aquí en Maíz del Descubierto para poder decirle todo lo que esté a nuestro alcance. Entonces, sin más, nos vemos en un siguiente episodio y que tengan un excelente trading.